Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga en este día. Es un gusto poder estar aquí con ustedes y compartir de la palabra de Dios para que nosotros aprendamos cada día. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de Colosenses, así que les voy a invitar a que busquen su Biblia y vayan conmigo a Colosenses capítulo 2, del versículo 5 al 12. No sin antes compartirles la historia de un misionero. Había un misionero que él desde pequeño se había enfocado en ir y compartir el evangelio desde temprana edad, pero llegó un tiempo que él tuvo la necesidad de ir y hacer misiones a un lugar, pero en ese lugar estaba conocido como en una tribu, no sé si tal vez algunos de ustedes conocerán. Es la tribu conocida como los Pies Rojas. Esa tribu tiene la característica de ser una tribu sanguinaria. Ellos cuando miran a cualquier persona quieren matarlo, y ese es el deseo que ellos tienen. Y aparte de eso, tienen una fama muy grande. La cuestión es que él tenía en su corazón ir a compartirles el evangelio, pero llegaron varios hermanos y le dijeron: no vayas, es peligroso. Ya hemos escuchado varias historias de hermanos que han ido y han regresado heridos, otros no han regresado, otros perdieron todo ahí. Pero vino ese hermano y él estuvo ahí con la disposición en su corazón de ir, a pesar de que le decía: no vayas, no vayas. La cuestión es que él fue a esa tribu. Ya para entrar, él dijo: aquí es peligroso, yo necesito la ayuda del Señor. Yo necesito que el Señor bendiga mi camino, que bendiga en este momento, dijo él. Y vino él y agarró sus cosas y acampó unas distancias antes de entrar al campamento de los Pies Rojas. Dice la historia que cuando él se puso ahí, él empezó a orar. Pero dice que algunos ya lo habían visto, y eso fue, que ya lo habían visto y ya lo estaban vigilando. Pero vino él y se arrodilló y empezó a orar a Dios y a pedirle que le ayudara, que dijera y prosperara su viaje. Pero dice que cuando él estaba orando, él tenía cerrados sus ojos, estaba arrodillado, y se acercó una serpiente. Y la serpiente, pero él no se había dado cuenta, en un punto que no se había dado cuenta, la serpiente estaba a la par de él y él seguía orando. Pero lo vieron los Pies Rojas. Dice que vieron la serpiente y vieron como la serpiente pasó ahí y volvió a pasar y no le hizo nada, y se regresó la serpiente a su camino y no le hizo nada. Entonces ellos se extrañaron porque miraban a ese hombre que él hablaba solo, miraban que él estaba hablando, y ellos dijeron: de plano vienen con otros, de plano. Y no había nadie, él estaba hablando con Dios, pero ellos no conocían nada. Entonces vinieron ellos y le fueron a contarle al jefe de la tribu. Y el jefe de la tribu se maravilló: cómo es que hay un hombre que él está ahí y está arrodillado pidiéndole a su Dios, y viene el peligro, viene, oremos y no le pasa nada y lo cuida. Vamos a escuchar a ese hombre. Dice que cuando él se levantó después, fue a esa tribu. Ya cuando él estaba entrando, dice que muchas de las personas que estaban en esa tribu ya lo estaban esperando a escucharlo, querían saber por qué pasó. Viene él y les empieza a hablar el evangelio. Y dice que la historia, que cuando él empezó a hablar el evangelio, el primero que se convirtió fue el jefe. Después siguieron los otros, los que fueron a ver, los que atestiguaron eso. Y así empezaron a creer en Cristo. Y eso es muy importante para el día de hoy, hermanos. Quería hablarles de eso porque este hombre, este hermano, permaneció firme a pesar de que muchos le dijeron: no vayas, es peligroso. Allá te espera un peligro tremendo, allá probablemente no vas a regresar. Hay muchas amenazas ahí, y él decidió ir. Él permaneció firme, y de eso les quiero hablar hoy. Hoy les quiero hablar en este pasaje bíblico, y veremos 3 características que nos identifican como un verdadero creyente, a fin de que permanezcamos firmes en Cristo. Así que si ustedes me acompañan,
Vamos a leer el pasaje, Colosenses 2, del 5 al 14. Dice así: porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con vosotros en espíritu, regocijándome al ver vuestra buena disciplina y la estabilidad de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. En Él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitados con Él por la fe en acción del poder de Dios, que le resucitó de entre los muertos. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos. Muy bien, hermanos. En este pasaje miramos las tres características que nos identifican como un verdadero creyente. Y quiero hablarles un poco de Colosenses. No sé si algunos han estudiado esta carta. Es una carta de Pablo para los hermanos de Colosas. En esta carta miramos, si ustedes notan, en el capítulo 1, versículo 1, vemos que el autor ahí es Pablo. Y él lo escribió en la fecha del año 62 al 63 después de Cristo. En esta carta, Pablo no estaba ahí con ellos. Pablo estaba preso en Roma, en una ciudad de Frigia, de la provincia de Romana de Asia. Hoy en día es conocido como parte de Turquía moderna. Y vemos que el que fundó esta iglesia, muchos dicen fue Pablo, que fue en la carta. No fue Pablo, fue Epafras. Y si ustedes pueden ver ahí, lo menciona mucho en el capítulo 1, versículo 7, que dice que fue Epafras. Si ustedes quieren, me acompañan y veremos ahí que dice. Dice así: como lo habéis visto aprendiendo de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Fue él quien le informó a Pablo. Él estaba en la cárcel, fue el quien le informó y le contó todo acerca de la iglesia. Y viene Pablo y él escribe esa carta, estando él en prisión. Vemos también, si nosotros estudiamos esta carta, que vemos que aparece varias veces la palabra Cristo, el nombre Cristo. Y es muy importante que nosotros notemos eso, Cristo. Y hace varias referencias a la palabra Él, en Él, por Él. Entonces ahí está hablando de Cristo. Y esta carta es muy cristocéntrica, pues siempre habla de Cristo y siempre lo marca. También un problema ahí, una situación que muchos ahí estaban metiendo falsas doctrinas, falsas enseñanzas, se conoce como el gnosticismo. Ahora ustedes dirán, ¿qué es? El gnosticismo son filosofías que enseñan de que Cristo no puede ser Dios. Que Cristo, ¿cómo es que Cristo vino y nació de una mujer? Si se dice que es un Dios santo, Él no puede venir y nacer de un cuerpo físico, un cuerpo de pecado. Entonces había varios ahí que estaban atacando con esa falsa enseñanza en ese tiempo de la iglesia. Y lo vemos mucho. Y hoy vamos a hablar de eso también en nuestro pasaje.
Así que vamos a ver la primera característica en el versículo 5. Primera característica que nos identifica como un verdadero creyente, a fin de que permanezcamos firmes en Cristo. Y para eso quiero que leamos en el versículo 5, Colosenses 2:5, dice así: porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con vosotros en espíritu, regocijándome al ver vuestra buena disciplina y la estabilidad de vuestra fe en Cristo. Dice ahí, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, eso nos da la referencia en el versículo 4, que dice, y eso es lo que digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Él dice, hay varios ahí que están engañando con palabras persuasivas, no quiero que caigan en ese error, porque yo no estoy ahí, yo estoy ausente. Vemos que Pablo ahí no estaba con ellos. Y vemos la primera característica, que es tener un buen testimonio. ¿Cómo es que Pablo sabía? No sé si se han puesto a pensar ustedes, ¿cómo es que Pablo sabía acerca de ellos? Él estaba en una cárcel. Y es por el testimonio de los hermanos. El testimonio había llegado a oídos de Pablo. A pesar de que él estaba preso, a pesar de que él estaba en Roma, había escuchado el buen testimonio. Y lo podemos ver así. ¿Cómo podemos ver el testimonio? Lo podemos ver en el versículo 5, dice, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con vosotros en espíritu, regocijándome de ver vuestra buena disciplina y la estabilidad de vuestra fe. Entonces estos hermanos, lo que ellos tenían es que tenían una buena disciplina, también tenían una fe firme en Cristo, a pesar de las amenazas, a pesar de que varios decían que Cristo no es Dios, a pesar de que ellos metían y querían meter duda ahí, ellos estaban firmes, ellos tenían una buena disciplina con el Señor. Ahora yo les hago una pregunta, hermanos, ¿quiénes de ustedes están firmes? ¿Quiénes de ustedes conocen la palabra? Y cuando se enfrentan a falsas enseñanzas, ustedes pueden combatirlas con la palabra de Dios. Entonces, hermanos, el día de hoy aprendemos la primera característica que nos identifica como un verdadero creyente, y es tener un buen testimonio. Al tener un buen testimonio, hermanos, vamos a estar firmes en Cristo, no vamos a caer. Entonces, si ustedes también me acompañan, podemos ver en el otro versículo, en el versículo 2, que dice así: por tanto, de la manera que recibiste a Cristo Jesús, el Señor, así andad en Él. Entonces, hermanos, la segunda característica que nos identifica como un verdadero creyente es andar en Cristo. No sé si ustedes saben qué es lo que nos da a entender esto, pero nos viene esa pregunta: ¿qué es el andar en Cristo? Y el pasaje nos lo aclara y se ve muy evidente ahí en el versículo 7, dice así: firmemente arraigados y edificados en Él. ¿Quién es Él? Es Cristo. Y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Entonces, cuando andamos en Él, hermanos, la primera evidencia que podemos ver nosotros es que estamos firmemente arraigados en Cristo. ¿Cómo así? ¿Cómo voy a estar yo arraigado? ¿Será que va a estar Cristo aquí o yo no lo miro? Lo que nos está dando a entender es como un árbol. No sé si ustedes han visto, pero hay árboles que no tienen una raíz muy extensa. Entonces, cuando viene una tormenta o hay mucho viento, se cae. Pero cuando un árbol está bien
enraizado, sus raíces están profundas, no va a caer fácilmente. Lo podemos ver siempre. Y esta es la idea que nos da el apóstol Pablo, que nosotros como creyentes andemos en Él firmemente arraigados en Cristo, para que nosotros no caigamos. También dice, edificados en Cristo. Es Cristo, hermanos, el que nos tiene que motivar, lo que nos tiene que permanecer. Sin Cristo no podemos. Él contaba una historia de que un hombre viene y construye una casa en arena. ¿Qué pasa si alguien construye en arena? Van ustedes al mar y alguien construye. Cabal en la orilla, se cae. Pero la palabra de Dios nos está diciendo edificados en Cristo, o sea que nosotros tenemos que estar en Cristo como fundamento principal, es Cristo. Al tener eso, nosotros vamos a estar firmemente confirmados y edificados en Cristo. Otra también de las características es que cuando nosotros andamos en Cristo, es que rebosamos de gratitud. Muchas veces nosotros como creyentes no entendemos que un creyente debe de tener gratitud en su corazón. ¿Y dónde sale esa gratitud? Es cuando nosotros entendemos el mensaje del Evangelio. Y eso no podemos ver en los demás capítulos, habla del Evangelio. Cristo es el misterio. Es que Cristo también murió por los gentiles. Ese misterio. Antes había una división ahí, ¿no? Solo para los judíos, también para los gentiles, también para los que no son del pueblo. Entonces, hermanos, ahí podemos ver que nosotros tenemos que tener una actitud de agradecimiento. Y muchas veces como creyentes no lo tenemos, no entendemos que esa gratitud viene de Cristo. Él es el que produce en nosotros la gratitud. Entonces, hermanos, si nos recordamos bien, la segunda característica es que nos identifica como un verdadero creyente, a fin de que permanezcamos firmes en Cristo, es andar en Cristo. Entonces, si andamos en Cristo, hermanos, no vamos a caer. Porque en ese tiempo, si ustedes se recuerdan de lo que les estaba hablando, es que en ese tiempo había falsas enseñanzas. Había falsas doctrinas y probablemente ahí, si alguien no estaba firme en Cristo, no conocía la palabra, no conocía a Cristo, iba a caer. Pero les quería hablar también de otra característica y es que un creyente debe tener una característica de estar atento ante las falsas enseñanzas. Y eso lo podemos ver en el versículo 8. Un verdadero creyente, hermano, debe estar atento, debe tener una alerta ante las falsas enseñanzas. Hoy en día, si ustedes estudian, si ustedes van a la universidad, se enseña de que Dios no existe, de que Dios es una idea que alguien inventó desde antes, de que Dios probablemente cada quien lo va a entender a su manera. Hay varios maestros que enseñan filosofía y ellos combaten eso. Ahí nosotros, hermanos, tenemos que estar atentos. Esa es una característica que nos identifica a nosotros también como un verdadero creyente, para que estemos firmes en Cristo, es estar atentos. Y lo podemos ver en el versículo 8. Si ustedes miran el versículo 8, dice: mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Entonces ahí nos está diciendo: mirad que nadie nos haga cautivos ante las falsas enseñanzas. ¿Qué falsas enseñanzas? Ahí nos dice la filosofía y también las vanas sutilezas. ¿Qué es la filosofía? Alguien se pregunta: ¿qué es la filosofía? ¿Por qué hablamos tanto de filosofía? Estamos desde el principio que los gnosticismos
tenían la filosofía, que ellos estaban tratando de meter esa enseñanza en la iglesia. ¿Pero qué es la filosofía? La filosofía es el conocimiento, es la sabiduría que tienen las personas dejando a un lado a Cristo. Entonces, la filosofía, hermanos, es una sabiduría, un conocimiento sin Cristo. Diciendo, yo soy más sabio, yo he estudiado, yo tengo tantos títulos universitarios, no necesito. Entonces dice la palabra, hermanos, que nosotros como creyentes tengamos cuidado, que estemos atentos ante esas falsas enseñanzas. ¿Y qué son las vanas sutilezas? Es algo que está vacío, algo que no tiene sentido, algo que es vano. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos reta el día de hoy a estar precavidos. Y si nosotros leemos en el versículo 9, dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Aquí nos muestra la razón. Porque toda la plenitud de la deidad, ¿qué es deidad? Eso significa que Cristo es Dios, Cristo es igual a Dios. Esa es la deidad. Muchos no creen en eso hoy en día. Hay muchas sectas religiosas, hay mucha religión que dicen que no, dice que Jesucristo es un buen personaje, es un buen hombre, pero no es Dios, solo fue un gran personaje bíblico. Entonces, aquí nos da la razón, dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Y en el versículo 10 vemos la obra que Él hace en nosotros, en un creyente, en un verdadero creyente. Dice así en el versículo 10, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Aquí vemos que en Él fuimos completos. Esa es una primera obra que Él dice también, que en Él somos completos, no nos falta nada. No nos falta más filosofía, no nos falta estudiar más para entender, no nos falta meternos a nuestros razonamientos para entender. No, la palabra nos está diciendo que en Él somos completos. También nos dice en el versículo 3 que cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados y en la circuncisión, Él nos dio vida. Dice así, en Él fuimos circuncidados con la circuncisión hecha por manos a quitar el cuerpo mediante la circuncisión de Cristo. Y dice así también el 14, si ustedes van conmigo en el 14, dice, y habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado en medio, clavándolo en la cruz. Una de las obras que Él hizo también, hermanos, es cancelar el documento. ¿Qué documento? De la ley. Antes se creía que solo eran salvos los del pueblo judíos. Esa ley fue quitada. En Él dice que fuimos circuncidados, pero no está hablando de una circuncisión hecha a mano, no está hablando de una circuncisión espiritual. Cuando nosotros creemos en Cristo, cuando nosotros recibimos en Cristo, somos circuncidados. Pero dice que Él quitó el documento de la ley. Antes se necesitaba la ley, se necesitaba guardar los mandamientos, se necesitaba honrar esos 10 mandamientos que fueron dados por Moisés. Pero vino Cristo, hermanos, y Él quitó eso en nosotros. Ahora es en Él que nosotros somos salvos, es en Él que nosotros podemos confiar, es en Él que fuimos completos, hermanos. Entonces, si nos recordamos bien, hermanos, si repasamos bien, la tercera característica en la vida de un creyente es que esté firme, hermanos, en Cristo. Ante las falsas enseñanzas. Ahora yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Quiénes de ustedes, quiénes de nosotros vivimos de esa manera? ¿Quiénes de nosotros tenemos esa característica? ¿Quiénes de nosotros tenemos
esa característica que es tener una buena disciplina, tener un buen testimonio firme. ¿Quiénes de nosotros también andamos en Cristo? ¿Quién de nosotros, hermanos, está atento a las falsas enseñanzas? Pero si alguno de acá no cree en Cristo, si alguno de acá dice yo no vivo así, y se ha examinado, probablemente es que no tiene a Cristo en su corazón, no conoce. La Biblia dice que es un misterio y muchos no conocen el misterio, muchos no conocen a Cristo, muchos caen en las falsas enseñanzas y no creen. Si hablamos y salimos afuera, no conocemos a Cristo. Así que el día de hoy, hermanos, quería retarlos para que nosotros en nuestra vida tengamos esa característica, a fin de que permanezcamos firmes. Hermanos, en este pasaje nos está dando a entender que nosotros tenemos que tener una vida ante Dios para que nosotros tengamos esa vida firmes y no caigamos. Hoy en día afuera hay mucho peligro, como la historia que yo les contaba, hay peligro, pero hay de nosotros, si nosotros decidimos estar firmes o no, o caer ahí, ceder, no. ¿Qué hubiera pasado con ese misionero que fue? ¿Qué hubiera pasado si hubiera dicho, no, entonces no, mucho peligro, haz que tengo familia, haz que mi papá, mi mamá, haz que tengo esposa, tengo una novia? ¿Qué hubiera pasado si él hubiera cedido y no hubiera estado firme? No hubieran conocido varios a Cristo. Nuestro deber, hermanos, es reflejar a Cristo en nuestras vidas, estar firmemente en Él. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Ya de hoy.